Hola compañeros, bueno, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde vean esto. Les voy a explicar lo que es la materia de física mate. Es una materia muy sencilla, pero sí hay que poner mucha atención. Vamos a hablar de lo que son los circuitos. Existen dos tipos, el circuito en serie y el circuito paralelo. Ok, hay que tener primero en cuenta su concepto y las características. Es lo primero que vamos a ver. Y si nos preguntan qué son los circuitos eléctricos, conjunto de dispositivos unidos entre sí para cumplir un objetivo específico, ya sea energía lumínica, calórica, motora. Existen tres tipos de circuito que son serie, paralelo y mixto. Ahorita dentro de un rato les voy a explicar el mixto porque es el circuito más complejo de todos, pero tienen que comprender los otros dos para entender el mixto. Dice, serie, un resistor sigue al otro. Ok, vamos a ver. Uno en serie es algo como esto. Aquí está la carga positiva, aquí está la negativa. Esto empieza así. Va por acá, va por acá, va por acá. Aquí hay una resistencia, aquí hay otra, aquí hay otra. Y la corriente termina de este lado. Dice, la corriente es la misma, directa. El voltaje es diferente en cada resistor. Si un resistor falla, deja de funcionar todo el circuito. O sea, estos son los bombillos, las resistencias, donde están las resistencias, son los bombillos. Si usted quita uno, los demás se van a apagar. Ejemplo, los bombillos navideños, los que usa uno para decorar. Ok, está el paralelo. Las res- los resistores se colocan en forma paralela. Ok, hay uno acá, uno acá, uno acá, el otro iba por acá. Estos no, estos van acá, en paralelo. Dice, la corriente varía y la mayor cantidad pasa por el resistor de menor voltaje. El voltaje es el mismo en cada resistor. Si un resistor falla, sigue funcionando el circuito. Es decir, si usted quita una bombilla, va a seguir funcionando. Ejemplo, circuitos de las casas. Y luego está el mixto. El mixto se los explico dentro de un rato porque es más complejo. Vamos a pasar con lo que son las fórmulas. Ok, lo primero que vamos a ver son las del circuito en serie. Vamos a poner en claro qué es cada letra. I hace referencia a la corriente eléctrica. P a la potencia. B al voltaje. Y R a la resistencia, igual que estos amiguitos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la resistencia? Ok, cuando está el circuito, vamos a ver que van a haber diferentes tipos de resistencia, R1, R2, R3 y pueden haber R4, R5. Entonces ahí se le van a ir sumando todos los que estén. Ok, el voltaje se multiplica la corriente por la resistencia, la potencia, el voltaje por la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la resistencia entre el voltaje. ¿Cómo se calcula el voltaje total? Ok, esto es así. Uno puede tener más de una de estas. Puede ser R1, R2, R3. Entonces uno calcula con esto y luego el resultado que les da lo van poniendo aquí, lo van sumando. Entonces eso les daría el voltaje total. ¿Cómo es un circuito paralelo? Ok, nos piden la resistencia. Entonces ponen el número 1 más la resistencia. Entonces, ¿cómo quedaría? Si hay varias resistencias. Ok, la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. Y esto lo meten en un paréntesis y al final le ponen un -1. Cabe destacar que aquí pongo hasta R3, pero pueden haber un montón más. Ok, ¿cómo es la corriente? Ok, dividimos el voltaje, abrimos paréntesis, ponemos el 1 y ponemos la resistencia. Es el mismo caso, pueden haber varias, puede haber un R1, R2, R3, R4. Eso es dependiendo de las que hayan. ¿Cómo se pone el, al final esto, la corriente total? Ok, se suma la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y todas las que hayan, uno lo suma. Ok, el voltaje. Ok, la corriente más la resistencia. Entonces,
lo multiplicamos y eso nos va a dar el voltaje. La potencia, multiplicamos los voltios, bueno, el voltaje por la corriente eléctrica. Y aquí tenemos otra fórmula de la resistencia, aunque creo que esta casi no se va a usar, pero en caso de que se diera es el voltaje entre la corriente. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora, brevemente les voy a explicar otro detalle que es bueno tener en cuenta. Eso está, si no me equivoco, de este lado. Como pueden ver, aquí está la resistencia. La unidad de medida de la resistencia son los ohmios, que es este chunchito de acá. El voltaje se da en voltios, una simple y sencilla V. La corriente eléctrica se da en amperios, que es una A. Y la potencia la vamos a dar en watts. Eso es lo único que tenemos que saber a la hora de responder. Entonces, una vez teniendo claro esto, vamos a ver un ejercicio, un ejemplo de cada uno de ellos. Esto es muy sencillo. Ok, tenemos un circuito en serie. Ok, nos dan los datos. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos el voltaje, tenemos la corriente, las corrientes, y nos van a pedir calcular la resistencia. Entonces tenemos que agarrar estas R's que son las perdón, se me fue la palabra, que son las, bueno, digamos las resistencias, las resistencias que hay en cada parte, y las vamos a ir sumando. R1 más R2 más R3, todas son 1, entonces sumamos 1, 1, 1, y eso nos da 3 ohmios, que sería la resistencia del circuito en serie. Ok, vamos con la corriente eléctrica. Nos dan el voltaje, ocupamos el voltaje y la resistencia. Entonces vamos a hacer la operación. Tenemos el voltaje 9,0 entre 3 igual a 3 amperios. Ahí nos daría la corriente eléctrica. Ahora, el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y el voltaje total. Entonces, multiplicamos las resistencias, que es 3, el total de las resistencias, que es 3, por las resistencias acá, solas, individuales, y ahí nos va a dar en voltios la cantidad de voltaje de cada uno. Y al final hacemos una pequeña operación y lo vamos a sumar. En este caso, como está aquí, es 9,0. Ese sería el voltaje respectivo del circuito. Ok, nos van a pedir la potencia. La potencia tenemos que multiplicar el voltaje por la resistencia, que serían 3. Al hacer esto nos da una potencia de 27 watts. Y dice, y que pasa por la R3. Ok, cuando la corriente pasa por R3, ¿cuánto sería? Bueno, podemos analizar, aquí está R1, R2, y cuando llega a R3 hay 3 amperios. Si nos pidieran el R2, serían 2 amperios. Va a depender de lo que nos pidan en el momento. Como pueden ver, cada dato va de la mano de las fórmulas. El profe nos la va a poner. Entonces, sí es bueno repasarlas, sí es bueno estudiarlas, pero en su gran mayoría las va a poner. Entonces, básicamente, es lo que sería el circuito en serie. Ok, tenemos un circuito paralelo. Es un poco de lo mismo. Ok, empezamos con 9 voltios. La corriente empieza acá, pasa por acá y termina acá. Ok, vamos a ver. Nos pide la resistencia. Ok, vamos con esto. Aquí está la resistencia, que es 1 entre R. Ok, entonces, ¿cuáles son las resistencias pequeñas? Las individuales. Son números 1. Entonces, recordemos la fórmula. Poníamos un 1 aquí arriba. Poníamos la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3.
metíamos esto en la calculadora y poníamos este -1. Esto nos va a dar 0,33 ohmios. Sería la resistencia del circuito paralelo. Ok, nos va a pedir I. I es la corriente eléctrica. Como podemos recordar, la fórmula nos ponía el voltaje entre las resistencias. Hay que calcular más de una corriente, hay que calcular varias. No hay ningún problema porque es el mismo procedimiento. 9 entre 1 y metíamos este -1 acá, nos da 9 amperios. Hacemos el mismo proceso, nos va a dar 9 amperios y así con todos. Ahora, eso va a ser siempre con el voltaje y con la resistencia que nos den. En este caso es 1, pero podría aquí en el examen variar en esta zona. Entonces, la resistencia puede variar, pero siempre es el mismo procedimiento. Finalmente sumamos todas las Is, todas las corrientes, perdón. Sumamos cada corriente y nos va a dar 27 amperios, que sería la corriente total. Entonces, luego nos van a pedir el voltaje. Multiplicamos el voltaje por la resistencia total y eso nos da 8,9, o sea, 9 voltios, ya que aquí se hacen unas operaciones y terminamos con el 9 voltios. Esto que había puesto yo acá tenía un error, pero al final sí eran 9 voltios, que es lo que estaba acá. Pero bueno, no voy a entrar en detalle en eso, y error humano, normal. Ahora, la potencia, 9 por 27. Ok, 27 es la corriente total y 9 son los voltios. 243 watts sería la potencia. Y al igual que en el otro nos dice, y pasa por la R2. Aquí tenemos la R2. Ok, R2 es igual a 9 amperios. Ese sería el voltaje que hay cuando pasa por ahí, porque a diferencia de el circuito en serie, aquí recordemos que siempre va a existir una misma corriente cuando se recorre. Entonces vamos a tener 9 amperios. Para entender esta parte, les recomiendo leanse las características para que lo puedan entender. Porque vamos, el voltaje va acá, el voltaje va a recorrer todo. Entonces cuando pase por aquí van a haber 9. Cuando pase por acá van a haber 9. Y cuando pase por acá van a haber 9. Entonces la respuesta serían 9 amperios. Ahora, vamos con el circuito mixto. ¿Qué viene a ser un circuito mixto? Ok, un circuito mixto es muy parecido al paralelo y al en serie, ya que los mezcla. Entonces, como vemos acá, es la unión de circuitos en serie y paralelos. Podemos ver aquí lo que es un circuito en serie y en este punto vemos un circuito paralelo. Entonces, las fórmulas que vamos a ocupar para un circuito mixto son exactamente las mismas, solo que vamos a ocupar saber los datos. Ok, empieza aquí la corriente, aquí va, aquí llevamos al circuito paralelo y nos van a pedir corriente, voltaje, potencia, resistencia de todo el circuito. Ok, vamos a empezar por lo primero. Como les digo, el circuito mixto mezcla el paralelo y el en serie. Entonces, el en serie va a aplicar una parte de las fórmulas y el paralelo otras. Entonces, la parte que es en serie está la resistencia. Dice resistencia del circuito paralelo. Ok, vamos a ocupar la fórmula del circuito en serie para esta parte. Ok, como es mixto, agarramos 1 entre la resistencia. Entonces, bueno, aquí en este caso 0,50, 0,50, 0,50, 0,50, 1 y 1. Ok, vamos a ver aquí 0,50, 0,50, 0,33. ¿Dónde era que estaba el 0,33?
0,33. Y una parte, me acuerdo bien porque Jimmy me había dicho. Bueno, se van sumando. Aquí está, por ejemplo, 0,50. Se va sumando todo. Igual es un ejemplo, no es necesario que sea tan exacto. Ya en el examen es otra cosa. Vamos a ver 1 más 1 más 1. Y eso nos da 4,83 ohmios, que sería la corriente. Entonces, ese sería la de todo el circuito. Ahora, la del circuito paralelo específicamente es esta, que es la que está aquí arriba, 1 entre R, que es lo que hablamos. Es exactamente la misma fórmula básica. Se sumaba 1, 1, 1, 1, se metía esto en la calculadora y aquí estaba 0,33. Aquí sale el 0,33, que es la del circuito paralelo, la que está aquí arriba. Entonces, luego todo esto se sumaba y da 4,83, que fue lo que medio enredé ahorita. Ok, nos piden la corriente. Entonces tenemos lo que va a ser la resistencia y tenemos el voltaje. Eso nos va a dar en total 1,9 amperios. Esa sería la corriente eléctrica de este amiguito. Y básicamente es muy sencillo. Luego vienen otros ejercicios, las prácticas que nos ha puesto el profe y vienen a ser todo lo mismo, son cálculos básicos, las mismas fórmulas. El tema en realidad está simple, nada más de estudiarse las fórmulas y de practicar con las características, ver cuál característica tiene cada circuito. En general, espero que les haya servido el video. Perdón al final que tal vez lo enredo un poquito más, pero como les dije, al final lo volví a explicar. Nos pedían el paralelo. Aquí está la fórmula del paralelo. Y luego había que hacer la de todo el circuito. Y ya teníamos la resistencia, que era 0,33. Entonces nada más había que sumar y estaba todo. Entonces ahí con eso quiero volver a aclarar esta parte. Y nada, espero que les haya servido el video. Y cualquier consulta, cualquier cosa me pueden escribir. Yo les aclaro las dudas. Y nos vemos mañana. Que Dios los acompañe.